Buen día, buenos días. Ahora cuando haya un poco de silencio, vamos a tener el tiempo de la exposición de la palabra. Como, como nos recordaba André antes, este pasado viernes se cumplían 508 años del evento que históricamente se ha tomado como el inicio de la denominada Reforma Protestante, que el 31 de octubre de 1517, en el que un monje agustino de nombre Martín Lutero clavaba en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg un documento con 95 tesis, con el propósito de abrir un debate en medio de la iglesia que llevara a la iglesia de regreso a las escrituras, a la verdad del evangelio, que afectara tanto solamente en doctrina, sino también en práctica. Ese es el detonante, ese es el evento que se ha tomado como el llamado inicio de la reforma, aunque ya siglos atrás ya había movimientos de reforma. Y uno de esos énfasis en esos tiempos de reforma, en esos siglos, algo que venía forjándose ya y preparándose desde siglos atrás, era, y esto forma parte del corazón de la reforma, uno de esos énfasis era la centralidad y la autoridad de las escrituras para la vida, la fe, la práctica del creyente. Este jueves en el culto de oración estuvimos meditando en aquellos 5 principios que surgen, que forman parte del corazón de la reforma, las solas, y una de ellas, la primera en la que estuvimos meditando, fue la de la sola escritura. Y este regreso a las escrituras, a reconocer y enfatizar la centralidad de las escrituras para la vida del pueblo de Dios, su autoridad y cómo ellas han de ser la única norma de fe y práctica para el creyente, quiero que veamos esto a la luz de una reforma que encontramos, un movimiento de reforma que encontramos en el Antiguo Testamento, concretamente la reforma que encontramos en el libro de Nehemías. Y vamos a estar meditando, si queréis ir abriendo vuestras Biblias, en el capítulo 8 de Nehemías, y ahí vamos a ver 3 elementos, 3 factores determinantes para precisamente producir una reforma o un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Vamos, antes de entrar a orar, vamos a pedir al Señor su guía y que Él bendiga ese tiempo de exposición. Señor, venimos delante de ti una vez más, abriendo tu palabra y deseando que tú nos hables y que tu Espíritu aplique esta verdad a nuestros corazones. Señor, dame claridad, dame fidelidad, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra con fidelidad, con fuerza, y que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro esta mañana trayendo salvación, edificando tu iglesia, haciendo tu obra, Señor. Haz tu obra en medio nuestro en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar considerando Nehemías 8, pero antes de leer el texto nos ponemos en contexto para saber dónde nos encontramos. Tenemos a un pueblo que ha regresado del exilio, al cual fueron enviados por Dios como justo juicio por causa de su desobediencia. Podemos leer en Esdras 1, porque empieza el relato desde allá, cómo Dios da la liberación a un pueblo exiliado por medio de un edicto, el edicto de Ciro, de Persia, rey de Persia, y el pueblo de Dios que había estado exiliado, sometido a una nación extranjera, es regresado, es devuelto a la ciudad, a la tierra, para la tarea de volver a levantar, volver a reconstruir la ciudad santa. No fue fácil. Si leemos Esdras y Nehemías, se enfrentaron a diferentes inconvenientes, a oposición, dificultades, pero a pesar de todo ello vemos como la reforma, esa edificación, ese restaurar los muros, ese restaurar todas las cosas sigue adelante. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, el pueblo tuvo el privilegio de restaurar el altar, el templo y finalmente las entradas y los muros de Jerusalén, y las cosas parece que iban todo viento en popa. Pero el propósito de Dios para con su pueblo era mucho más que levantar unos muros, levantar edificios, levantar la ciudad. Era más que una restauración externa lo que el pueblo de Dios necesitaba. Era necesaria una restauración interna en sus corazones. Ya desde antes de la destrucción de la ciudad, cuando tú estás leyendo el relato bíblico, te das cuenta de que la destrucción de la ciudad
ese asedio, esa conquista, esa destrucción y ese exilio son consecuencia de una constante y deliberada desobediencia del pueblo de Dios a la palabra de Dios. Se hace evidente en el relato bíblico que el problema no se encontraba fuera de las murallas, sino que se encontraba dentro de las murallas. Por lo tanto, ahora que están en la tarea de volver a reformar, son conscientes de que no es solamente las murallas lo que tienen que ser reformado, sino también tiene que haber una transformación interna en el corazón. Y sabemos los materiales que necesitamos para edificar un muro y un edificio, pero ¿qué es necesario, qué es fundamental para renovar, reformar, transformar los corazones? Vamos a leer Nehemías capítulo 8 y vamos a considerar esta pregunta. Dice Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo una alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. ¿Cuáles son los elementos que encontramos en este relato necesarios para producir una reforma o un avivamiento en medio del pueblo de Dios? Para que haya una reforma, un avivamiento, ya sea personal, en la iglesia, es necesario 3 cosas. Abrir las Escrituras, escudriñar las Escrituras y obedecer las Escrituras.
Estos son los tres elementos, los tres factores que encontramos en este relato. Y lo que vemos es el lugar central en el que se coloca la palabra de Dios y su exposición. La palabra de Dios en el lugar central, en el lugar de suprema autoridad para la vida del pueblo de Dios. Así que vamos a considerar el primero de estos elementos, abrir la palabra de Dios, abrir las escrituras para escuchar la voz de Dios. Si os habéis dado cuenta, empieza el relato diciendo que el pueblo en el mes séptimo se reunió en la plaza con un mismo sentir, o sea, como un solo hombre, todos a una, todos tenían la misma visión, el mismo deseo, el mismo anhelo en sus corazones. Ellos dijeron básicamente como un solo pueblo a Nehemías: necesitamos escuchar la voz de Dios. Dirían algo así: Esdras, trae el libro de la ley de Moisés y léenoslo. Necesitamos escuchar a Dios. Mucho tiempo hemos estado haciendo a la nuestra y así nos ha ido. Sabemos que no solo tenemos que renovar, restaurar la ciudad. Nuestras vidas tienen que cambiar. Los corazones han de ser transformados. Sí, necesitamos murallas, pero necesitamos corazones transformados. Necesitamos que cambie nuestra vida. Eran conscientes de que su situación actual era consecuencia de haber desobedecido, descuidado los mandamientos de Dios. Dios había hablado claramente en las Escrituras. Repetidamente, una y otra vez les dice: obedeced mis mandamientos y os irá bien. Ahora, si los desobedecéis, os pasará esto, esto y lo otro. Y Dios cumple lo que habla. Dios cumple su palabra siempre. Obedecemos, somos bendecidos. Pero Él también es fiel. En nuestra desobediencia aplica lo que Él ya ha dicho que hará. Ellos acaban de experimentar en sus carnes la maldición de la ley, las consecuencias de la desobediencia. Dios no habla por hablar. Ellos eran conscientes de que su situación actual no se había escapado de las manos de Dios, todo lo contrario. Estaban allí porque Dios había tratado con ellos como Dios había dicho. Dios cumple su palabra. Dios no habla por hablar, siempre es fiel, siempre cumple lo que ha hablado. Por lo tanto, cuán importante es para el pueblo de Dios conocer qué es lo que Dios ha dicho, cuál es su voluntad, cuáles son sus mandamientos, cómo quiere que ordenemos nuestras vidas, cómo quiere que vivamos. Es algo fundamental para el pueblo de Dios, buscar conocer cuál es la voluntad de Dios. En este momento, Nehemías se pone a un lado y se coloca Esdras y su palabra en el centro. Es necesario colocar las Escrituras en el lugar central, en el de suprema autoridad. Vivir apartados de la voluntad de Dios los ha llevado donde está. Por lo tanto, para que haya un verdadero avivamiento, para que haya una reforma en medio del pueblo de Dios, el pueblo de Dios ha de volver a las Escrituras. No puede haber transformación, no puede haber renovación espiritual, no puede haber avivamiento en nuestras vidas ni en esta iglesia aparte de la palabra de Dios. Las Escrituras han de ocupar el lugar central en el pueblo de Dios. Deben ser la norma de fe y vida para el pueblo de Dios. Es la que debe iluminar nuestros pasos, la que debe iluminar nuestros pensamientos y nuestros corazones. El pueblo es conocedor de esto. Y fijaros cómo todo es llevado a cabo de manera intencional. Se prepara un púlpito mucho más elevado y mucho más grande que este, suficientemente fuerte para levantar a 14 personas que estarán allí exponiendo y enseñando la palabra de Dios. Se levanta un púlpito alto porque la exposición de las Escrituras debe estar en alto. La palabra se pone en alto y el pueblo se pone por debajo de la palabra. No solamente en un sentido físico, sino que esa visión de la palabra en alto y el pueblo debajo es un testimonio visual físico de una realidad espiritual. Revela un corazón que se pone por debajo, que se somete a la palabra de Dios, desea escucharla y obedecerla. Es un corazón que se somete a la voluntad de Dios, que dice: Dios habla, que yo quiero escucharte.
No es el testimonio de los hombres que se ponen por encima, no son las opiniones, las palabras, los dogmas, es la palabra de Dios lo que es colocado en lo más alto. Ellos son conscientes de que ese libro no es un libro cualquiera. Aquí estamos hablando concretamente del Pentateuco, los 5 libros de la ley, pero nos está simbolizando las escrituras, son las escrituras que ellos tenían. Está hablando de las escrituras y entienden que ese libro no es un compendio de sabiduría humana, no son consejos para vivir una vida mejor, no son una serie de 7 pasos para construir una ciudad o una nación próspera. No están esperando escuchar consejos. Son conscientes de que aunque este libro está escrito por hombres, viene de la misma boca de Dios. Es la palabra inspirada de Dios. Ellos quieren escuchar a Dios hablando. Las palabras, las escrituras, decimos que son inspiradas por Dios, en el sentido que son exhaladas, salen de la misma boca de Dios. Es Dios hablando. Decía el pastor John MacArthur, la Biblia no es una colección de la sabiduría e ideas de los hombres, ni siquiera de los hombres piadosos. Dice, es la verdad de Dios, su propia palabra en sus propias palabras. Así también lo expresa Pablo a los tesalonicenses. En su primera carta les dice, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por lo tanto, es Dios hablando, y el pueblo de Dios se sienta bajo la autoridad de esa palabra y la escucha. Ese es el lugar que la palabra de Dios ha de ocupar en nuestras vidas, el lugar central de suprema autoridad. Y nosotros somos llamados a someter nuestros pensamientos, nuestras voluntades a la verdad de Dios. La Escritura es la única y suficiente norma de fe y práctica. Es todo lo que necesitamos. No hay otro lugar en el que nosotros debemos parar oído para llegar a ser aquello que Dios se ha propuesto que seamos. No hay otro conocimiento adicional. Pablo le dice a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo necesario para ser hechos conforme a lo que Dios quiere y se ha propuesto se encuentra en las Escrituras. No en la sabiduría de los hombres, no en la sabiduría de tantas filosofías del mundo. Todo lo que necesitamos para ser enseñados, corregidos, animados, consolados, preparados para servir a Dios. Todo, absolutamente todo, se encuentra en las Escrituras. Decía alguien, cómo la Biblia nos moldea en la forma que Dios quiere que seamos. Y nuestra oración al leer las Escrituras debería ser, enséñame, repréndeme, corrígeme y restáurame, y luego envíame como un discípulo preparado para cumplir la voluntad de Jesús. Esa debería ser nuestra oración cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, cuando abrimos las Escrituras para que el Señor use esa palabra para moldear nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras palabras conforme a Cristo. La centralidad de las Escrituras y su autoridad. Es por eso que, como he comentado en más de una ocasión, en esta iglesia seguimos haciendo lo mismo domingo tras domingo después de más de 90 años ya. Sube alguien aquí, abre el libro y expone las palabras de este libro dándole sentido y con fidelidad. Delante de un pueblo que se ha sentado bajo la autoridad de la palabra diciendo, Señor, háblanos. Lo hemos cantado. Enséñanos, corrígenos, guíanos, ilumínanos. ¿Es esa la actitud con la cual venimos y nos sentamos el domingo como estáis ahora? ¿Es esa la expectativa cuando nos levantamos el domingo por la mañana? ¿Es nuestra oración el sábado por la tarde y noche? Señor, háblanos mañana por medio de tu palabra. Que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Que tu palabra edifique tu iglesia. Que tu palabra traiga salvación hoy. Así obra Dios, por medio de la palabra que es predicada con fidelidad
y su Espíritu aplicándola a cada uno de los corazones de aquellos que nos sentamos bajo la autoridad. La autoridad no del hombre que está aquí, la autoridad de las palabras que surgen de este libro que está siendo expuesto. Por eso uno puede examinar la iglesia y ver cuántas cosas hay por cambiar, cuántas cosas hay que resolver. Y lo primero que pensamos es qué actividad o qué ministerio es necesario para poder conseguir lo que queremos. ¿Qué tipo de actividades debemos llevar a cabo para que los creyentes crezcan y se impliquen en la comunidad? Pensamos qué es necesario para que los corazones sanen, para que los hermanos se reconcilien, para que las familias se restauren, para que los jóvenes se mantengan puros, para que los jóvenes se mantengan puros. Mantener la juventud lo queremos todos, ¿no? Pero no. Para que los jóvenes se mantengan puros, para que las familias permanezcan fuertes, para que la iglesia cumpla la misión. Y sí, las actividades están bien y los ministerios están bien si son buenos para cumplir el propósito. Pero lo que producirá el cambio, transformación, lo que reformará esta iglesia en nuestras vidas es la palabra de Dios predicada, con fidelidad, aplicada a los corazones por el Espíritu Santo. Esa es mi convicción, por eso mi tarea principal es abrir las Escrituras, exponer las Escrituras y dejar que Dios obre con poder trayendo salvación. Podemos hacer 1000 cosas, pero lo que producirá esto en nuestras vidas es la palabra de Dios, aplicada a nuestros corazones. En un tiempo en el que lamentablemente en muchas iglesias se recorta, se cuestiona el tiempo de la predicación, tenemos a un pueblo que demanda, exige que les prediquen el Evangelio y se mantiene en pie por 6 horas escuchando la palabra de Dios. Ahora, déjame preguntarte a ti, ¿es esta tu misma convicción? ¿Crees que las Escrituras son la palabra de Dios que sale de su misma boca? No quiero decir si lo crees de palabra, no quiero decir que de labios lo profeses, sino si en tu corazón lo crees de verdad. Porque tu actitud, tu relación con este libro es lo que lo indicará. Tus acciones dicen más que tus palabras. En tu vida personal, en tu hogar, ¿la palabra de Dios ocupa un lugar central y elevado? ¿Se mantiene abierto para que esas palabras estén constantemente, que respiremos el Evangelio en el hogar? ¿Es la palabra de Dios la autoridad en tu hogar, en tu vida, y es la que dirige las relaciones esposo-esposa, padres, hijos? ¿Se ordena vuestro hogar a la luz de lo que dicen las Escrituras? Piensa en esto, no puede haber avivamiento en tu vida personal, no puede haber sanidad en tu matrimonio, en tu familia, no puede haber salvación en tu hogar si las páginas de este libro permanecen cerradas y guardadas en un estante. Muchos buscan cuál es la voluntad de Dios para mi vida y oran y oran y oran mientras tienen este libro cerrado. Dios nos habla a través de su palabra. Es en este libro donde encontramos la voluntad de Dios para mi vida. No tengo que esperar una revelación adicional que Dios me hable del cielo. Ya ha hablado. Ya ha dicho con qué chico o qué chica me tengo que casar. Ya dice cómo debo criar a mis hijos. Ya me ha dicho cómo tengo que trabajar, cómo tengo que ordenar. Él ya ha hablado desde el cielo. Si podemos leer las Escrituras es porque Dios ha hablado. Este libro no es el esfuerzo de los hombres intentando descubrir al Dios de los cielos. Es Dios bajando y hablándonos. Por lo tanto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Lee la Biblia. ¿Cómo está tu Biblia? Hay una cita atribuida a Spurgeon, no sé si es de él, está atribuida a él, que dice que una Biblia que se cae en pedazos usualmente pertenece a una persona que no lo está. Vale, te has comprado una Biblia nueva y vale, y está nuevecita. ¿Cómo está la anterior? Está toda marcada, está amarilla, está manchada de café, las páginas se le caen, está desgastada. Una Biblia desgastada pertenece a una persona que ha sido renovada constantemente por esa palabra. Examina tu Biblia y ve de qué manera eso refleja tu corazón. Fijaros que el primer elemento no es muy complicado. Abre la Biblia.
no os he dicho nada nuevo. Pero la excusa siempre es que no tenemos tiempo. Cuando preguntas a alguien, ¿cómo va la lectura? Es que no tengo tiempo. Es que si supieras cómo es mi agenda, si cómo va. Llenamos nuestras agendas con muchas cosas mientras la palabra de Dios permanece cerrada en nuestros escritorios, en nuestros estantes. Y la realidad es que el problema no es el tiempo, es el corazón. Es si realmente tú valoras esto como lo que es. Dios me ha hablado. El Dios eterno se ha dirigido a mí y me ha dejado su palabra revelada. El problema no es el tiempo, es el corazón. Cuando tú deseas algo, buscas hacerlo. La semana pasada una anécdota, sabéis que estuve en Córdoba en unas conferencias el domingo, regresando de Córdoba con unos hermanos, iba en el coche con 3 culés. Y sabéis que el domingo pasado jugó el Barça a las 4:15. Claro, salimos del culto en la iglesia de Córdoba a la 1:00 son 9 horas de viaje, con lo cual el partido nos iba a pillar en medio de la carretera. Pero estos 3 eran muy culés. Habían preparado todo para poder ver el partido en el coche. Tablet cargada, con datos en el móvil y comprobar antes de salir que la aplicación del Movistar se pueda abrir para poder ver el partido. Se dispuso todo para no perderse el partido porque es importante. Lo dispusieron todo con antelación para que en el viaje se pudiera ver el partido. Lástima que el Barça va a perder, ¿eh? La cuestión es esta. Si tú estás apasionado por el Barça, no te vas a perder un Barça-Madrid. Vas a hacer todo lo posible por verlo. Si tú eres un apasionado de Dios y tu corazón ama a Jesús, vas a disponer tu tiempo y los elementos para poder pasar ese tiempo con Él. No es un problema de tiempo, es un problema de corazón. Es así de sencillo. ¿Qué es lo que tiene cautivado, atrapado tu corazón? ¿Qué es lo que más te maravilla? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Qué es aquello que valoras por encima de todo? Si es así, vas a buscar el tiempo para tenerlo. Es un tema de qué es lo que está cautivado, de si tu corazón está cautivado o no por Dios. Por eso el tema no es qué devocional tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, a qué hora lo tengo que hacer. No se trata de métodos, de libros, de recursos, de eso hay 1.000.000. La cuestión es, mi corazón anhela, está cautivado por Dios y desea pasar un tiempo de comunión con Él cada día. Así que si no hay este deseo de abrir las Escrituras y sumergirte en ellas, pídele a Dios que revele qué es lo que tiene cautivado tu corazón. ¿Cuál es el ídolo por el cual estás viviendo para que sea derribado y que se encienda tu corazón por él? Tiene que ver por qué es lo que cautiva tu corazón. Así que ese es el primer elemento. Abre las Escrituras, vuelve a las Escrituras. Ese fue uno de los énfasis de la Reforma, regresar a las Escrituras, abrir este libro y ver qué es lo que dice para mi vida personal y para la vida de la iglesia. Ahora, no solamente hay que abrir las Escrituras, no se trata de pasar por ellas de manera fugaz, sino permanecer en ellas, profundizar en ellas, estar atentos, escudriñarlas y entendiéndolas. Estar atentos, escudriñar y entender. Es el segundo elemento. Fijaros, el pueblo reunido aquel día frente a Esdras, leemos en el versículo 3 que estaban atentos al libro de la ley. Sus ojos estaban mirando, atentos, parados, sus oídos atentos a las palabras, sus corazones dispuestos, toda su atención centrada en aquellos hombres que iban a leer las Escrituras y las iban a exponer. Y lo hicieron por 6 horas. En algunas ocasiones un recurso para despertar a la congregación cuando un sermón va a ser largo o para llamar la atención, siempre se dice, uy, ese texto es largo, el sermón va a durar 2 horas. Y todos nos reímos porque esperamos que sea broma. Y si te digo que es verdad, que el sermón va a durar 2 horas o 4 horas para poder exponer, ¿qué es lo primero que pasaría por tu cabeza? Uy, ¿a qué hora voy a comer? Uy, estoy cansado, este banco es muy incómodo. Nos reímos porque pensamos que es broma. Pero estos hombres se mantuvieron allí por 6 horas atentos a la exposición de la palabra porque sabían que necesitaban entender
la palabra de Dios para sus vidas. Era más importante que cualquier otra actividad que tuviera en esas 6 horas. Enviar un mensaje a sus amigos: mirad, no voy a poder venir, estoy en la iglesia, en un culto. ¿Cuál es tu actitud cuando la palabra de Dios es abierta y es expuesta? ¿Está tu corazón en una reverente expectación, esperando escuchar las mismas palabras de Dios? ¿En qué manera estás atento? Uno de los temas que surge siempre en las reuniones de iglesia, en esta iglesia, tiene que ver con ¿qué? Con el orden en la sala. Con si salimos a buscar agua, entramos, luego volvemos a salir, luego que si aquí despistan, que si aquí hay ruido, ¿verdad? Es el tema que siempre sale. Y siempre digo lo mismo. La cuestión tiene que ver con qué es lo que consideramos que está sucediendo en este momento aquí. Si la palabra de Dios está siendo expuesta, mi corazón, mi vista va a estar atento a esa palabra. Y ya beberé al terminar el culto. O ya intentaré no estorbar a los hermanos que están atentos, escuchando la palabra de Dios para sus vidas. Voy a hacer todo lo posible para que no solamente mi atención no se pierda, sino para que mi hermano no sea interferido por mí en esa escucha atenta de la palabra de Dios. Porque esto no es como cuando escuchamos la radio y podemos ir y lo tenemos de fondo y va sonando y podemos perder frases. La palabra de Dios está siendo expuesta. Nuestra atención se pone en aquello que consideramos importante, en aquello que sabemos que es valioso, en aquello de lo que no queremos perdernos ni un minuto. Sufrimos. Ese día en la carretera, cuando se perdía la cobertura, ¿cómo sufrían? Espera. Justo en un ataque del Madrid se cortó los datos y ese corazón de ¿y si nos perdemos algo? Si tú eres consciente de que venimos a la presencia del Rey del Universo, al Dios eterno, que podría fulminarnos por nuestro pecado, pero que no lo ha hecho por su gracia y su misericordia, y nos ha acercado a Él por medio de su Hijo. Si tú eres consciente de que vienes a escuchar la palabra de Dios y su voluntad revelada, no vas a permitir nada que te distraiga de esta acción, de este momento. Dispondrás todos los elementos para poder estar atento. Desde lo más sencillo, como traer la botella de agua de casa, los Kleenex. Dispones todo porque no quieres perder la atención, porque te interesa y porque lo necesitas. Y esto aplica también a los padres que estáis aquí. La Biblia se abre, las Escrituras se abren, el predicador va a empezar a hablar las palabras de Dios y le colocamos un móvil en la cara a los niños para que se distraigan y no molesten durante el culto. Les cerramos los ojos a la palabra. Les decimos, entretente con esto, no prestes atención a lo que ese hombre en ese púlpito va a decir. Y pensamos, claro, es que no lo entienden. Quizás no entenderán las palabras que voy a pronunciar, pero los niños sí que entenderán que eso es importante y mi padre me ha dicho que preste atención porque lo que ese hombre allá arriba está diciendo es importante para él. Porque luego en el coche de camino a casa lo están hablando. Luego en la mesa, cuando han invitado a hermanos a comer, siguen hablando de aquello que aquel hombre allá arriba ha dicho. Padres y madres, ¿por qué les cerramos los ojos a los niños cuando la palabra de Dios va a ser expuesta? Les decimos, entretente con esto porque eso ahora mismo no te interesa. Luego cuando son mayores les dices, niño, tienes que leer la Biblia y estar atento al predicador. Y te dicen, ¿por qué? Tú me has enseñado que puedo hacer otras cosas mientras ese hombre allá arriba en el púlpito está hablando. Nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Si tú consideras que lo que vienes a hacer aquí ahora tiene consecuencias para tu vida y para tu familia, tu preocupación como padre tiene que ser mantener la atención de sus hijos. Y quizás no entenderán, pero tú les puedes ir explicando al oído tranquilamente algún elemento, alguna cosa. Hay muchas maneras en las que podemos mantener la atención de los niños, de la misma manera que la mantienen en la escuela. Decimos que en la iglesia no pueden, pero lo pueden hacer en cualquier otro lugar. No tapemos los ojos a nuestros hijos. Mostrémosle
la reverencia, la importancia de lo que domingo tras domingo sucede desde este púlpito. Aquel día, Esdras, los levitas, estaban enseñando las escrituras a todos aquellos que estaban reunidos allí. Estaban enseñando la palabra, no solamente la leían, sino la explicaban para que se pudiera entender claramente. Ahora, esto no quiere decir que la Biblia es un libro oscuro, que es complicado de leer, que es difícil y necesitamos la interpretación de alguna persona en concreto, como puede ser el Papa, los obispos, el magisterio de la Iglesia. No estamos diciendo que las escrituras son tan complicadas, no son oscuras. La Biblia es clara. El mensaje de la Biblia se entiende. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la perspicuidad. La Biblia es clara. Hay un teólogo que define la claridad de las escrituras así. Dice, la claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirla. Las escrituras se entienden. Se da por sentado que se entienden porque en Deuteronomio vemos cómo hay una exhortación a los padres a enseñar las escrituras, a hablarlas a sus hijos en todo momento. Por lo tanto, se entiende que los padres han de poder entenderlas para poderlas explicar. La Biblia no es oscura. La Biblia se entiende, es clara. Claro que hay elementos, que hay partes más complicadas, que requieren mucho más esfuerzo. El mensaje es claro, pero vamos a estar toda la vida estudiándola y vamos a seguir profundizando en ella y aprendiendo más y más. Para eso Dios nos ha dado maestros, nos ha dado pastores, predicadores, para que nos expongan la verdad de la Biblia, para que nos ayuden a entenderla. Pero la Biblia es importante que tengamos claro que es clara, se entiende. Un niño la puede leer y puede entender el mensaje de salvación. Y a la medida que maduramos, nos damos cuenta de que la Biblia es aún más y más profunda. La entendemos, la leemos, necesitamos precisamente profundizar en su estudio, escudriñarla, examinarla atentamente, en profundidad, para encontrar su verdadero sentido. En ese momento, Esdras y los levitas expusieron esta palabra al pueblo para que la entendieran, para que puedan recordar las palabras de Dios. Podemos dar gracias a Dios por los maestros que Dios nos ha dado, que nos enseñan las escrituras. Y podemos dar gracias a Dios también porque las escrituras nos han sido dadas, acercadas a nuestro alcance en nuestro propio idioma. En ese púlpito, Esdras y los levitas estaban poniendo al alcance del pueblo la palabra de Dios, porque en ese tiempo no habían Biblias impresas, no habían libros. Ellos debían acercarse y escuchar la lectura de la ley. No estaba en las manos de todos ellos. Nosotros tenemos el privilegio de tener la Biblia en nuestras manos, a un clic en el móvil, y lo damos por sentado. Pero en estos tiempos en que recordamos la Reforma y los movimientos de prerreforma, podemos recordar a cuántos hermanos fueron condenados, arriesgaron sus vidas por traducir las escrituras al lenguaje del pueblo. John Wycliffe enfrentó oposición y fue condenado por traducir la Biblia al inglés. William Tyndale fue quemado en la hoguera por traducirla también. Casidoro de Reina, buscad cómo es que tenemos una Biblia en nuestro idioma, en castellano. Él estuvo traduciendo las escrituras mientras huía por Europa con los rollos encima, con los textos encima, huyendo de la Inquisición. En un momento en el que él huía para salvar su propia vida, él se dedicó a traducir las escrituras al castellano, porque entendía la importancia de que el pueblo de Dios tuviera acceso a la palabra de Dios para poderla escudriñar, entender y que Dios la usara para transformar sus vidas. Por lo tanto, damos por sentado que tenemos la Biblia en castellano, pero hermanos nuestros en el pasado sufrieron persecución y muerte para que este libro estuviera en nuestras manos. Así que toma en serio esto y disciplínate en tu hogar. Aliméntate bien. No podemos crecer en el conocimiento de las Escrituras y entender su sentido si tenemos una dieta de pasar por encima de las Escrituras. Hoy leo donde abro, mañana leo donde abro, o tengo devocionales que me van dando textos distintos a lo largo de la Biblia. Hay muchos que han leído Génesis 50 veces y dicen, esta vez pasaré Levítico. O
hermanos que solamente leen salmos y proverbios porque no saben por dónde más seguir. Con una dieta así no vamos a crecer en el conocimiento de las Escrituras. Toma un libro, lee el libro, 1, 2, 3 veces, subraya, marca, pregúntate. No continúes hasta que no lo entiendas. La cuestión no es leer la Biblia en un año, la cuestión es entender la Biblia. Por eso, muchas veces cuando le pregunto a alguien, ¿lees la Biblia? Y me dice, sí, lo siguiente que le pregunto es, ¿qué libro estás leyendo? Porque ahí es donde se diagnostica si vas salteando o tu corazón está dispuesto a entender un libro. Y si me dice, Juan, directamente le pregunto, ¿y qué has aprendido hasta ahora? Porque no me interesa saber qué has leído Juan, sino de qué manera Dios ha usado el Evangelio de Juan para hacerte crecer en tu conocimiento y amor del Salvador. Por lo tanto, el pueblo de Dios demandó a estos hombres que les leyeran las Escrituras y se las enseñaran porque querían entenderlas. Abre las Escrituras, lee las Escrituras y haz todo lo posible por entenderlas. Si hay algo que no entiendo, busco comentarios, busco hermanos con más conocimiento, busco al pastor, pero no sigo hasta que entienda esto, porque mi deseo es entenderlo, para que Dios lo use para transformar mi vida. Es un trabajo diligente, es un trabajo que demanda disciplina, es un trabajo serio, que va a demandar de nuestro tiempo. Pero como veremos luego, produce gozo. Leemos el versículo 12, que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No es leer, es entender. Pero para entender hay que leer. Ahora, el conocimiento no es un fin en sí mismo, y esto es importante. Jesús reconoció el origen divino de las Escrituras, pero también nos advirtió del peligro de exaltarlas en exceso, convirtiéndolas en un fin en sí mismo. Jesús tuvo una controversia en una ocasión con judíos acerca de esto, y leemos en Juan 5:39, donde Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los escribas conocían las Escrituras al dedillo. Su deber era copiarlas y enseñar el texto sagrado. Meditaban cada sílaba, contaban el número de palabras, el número de letras de cada libro y se tomaban el trabajo en serio para poder tener copias fieles, pero también porque creían neciamente que la vida eterna consistía en tener este conocimiento literal. El problema es que creían que el conocimiento en sí es un fin en sí mismo. Y no entendían, no comprendían que la función de las Escrituras es apuntarnos hacia aquel de quien hablan, a Cristo. Son una señal que nos hablan de aquel que dejó la gloria en los cielos para vivir esa vida perfecta, morir en nuestro lugar por nuestros pecados, resucitar al tercer día, ser ascendido y luego regresar para establecer cielos nuevos y tierra nueva. Las Escrituras nos hablan de Jesús, de cómo Dios se ha propuesto restaurar, resolver el problema del pecado por medio de su Hijo en la cruz. La Biblia, el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino un medio para conocer, amar al Señor, aquel de quien dan testimonio. Es importante, por eso, acercarnos a las Escrituras y pedir que el Señor nos lleve a hacer crecer ese amor y esa pasión por este hombre del que habla la Escritura. La Biblia nos apunta al monte del Calvario. Es Cristo y no la Biblia el objeto de nuestra fe y el centro de nuestra comunión. Así que no es el conocimiento por el conocimiento, sino un conocimiento transformador que nos lleva a desear ser hechos como este hombre y que nos lleva a desear vivir en santidad por gloria al nombre del Dios que nos ha salvado. Es un conocimiento que transforma. Por eso, en tu lectura, estudio de la palabra, ve y examina tu corazón de qué manera estás respondiendo a esta verdad. Porque el conocimiento no transforma, Cristo transforma. Por medio de su Espíritu que aplica su palabra en nuestros corazones. Y así se produce el avivamiento. Por medio de su Espíritu que aplica esa palabra. Cuando nuestros corazones entienden la palabra, Dios hace esa obra maravillosa que cambia, ilumina nuestros pensamientos, cambia nuestras palabras, cambia nuestras relaciones, cambia toda
nuestra vida. Así que para que pueda haber un avivamiento en tu vida, en esta iglesia, la palabra de Dios tiene que ser abierta, expuesta y entendida. Y en tercer lugar, obedecida. No se trata solamente de abrirlas, de escudriñarlas, estudiarlas, demanda una respuesta. En ese texto vemos qué respuesta produce esta palabra que está siendo predicada en las vidas de aquellos que están reunidos. En primer lugar, es una respuesta en arrepentimiento. Las Escrituras exponen el pecado de nuestro corazón y nos llevan a dolernos al ver que todavía en nosotros hay restos de pecado. Exponen nuestros corazones. Escuchar las palabras de Dios. Imaginaros a esos hombres escuchando la palabra de Dios y diciendo, cuán malvados hemos sido que Dios ha tenido que tratar con nosotros de esta manera. Cuán grave, cuán feo es el pecado que hay en nuestros corazones. Ellos recordarían cuántas veces desobedecieron de manera clara y flagrante la palabra de Dios al punto de ser exiliados y deportados. La exposición de la palabra traspasaría sus corazones, expondría a sus corazones su pecado y eso los llevaría a llorar y los llevaría en respuesta al arrepentimiento, pidiendo perdón al Dios al cual hemos desobedecido. Esto ha de provocar la palabra en nosotros. Confronta nuestras vidas, nuestra condición espiritual, nos pone en nuestro lugar, nos humilla, nos hace llorar, nos hace entristecer cuando nos hace ver el pecado que hay en nosotros. Eso es así porque, como dice el autor de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Produce arrepentimiento porque expone nuestra maldad, expone el pecado que hay en nosotros y nos lleva quebrantados una vez más a los pies de la cruz pidiendo perdón al Señor. La palabra debe producir esto, un volvernos cada día a la cruz, porque toda la vida es arrepentimiento. Todos los días, en la medida que leemos las Escrituras y somos sumergidos en ellas, nos damos cuenta de la presencia y la realidad del pecado en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos cada día? Después de abrir las Escrituras, entenderlas, nos vamos a los pies de la cruz por más gracia que abunde en nuestros corazones. En segundo lugar, la respuesta de gozo, como decía antes. El pueblo se fue a comer y beber, versículo 12, a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. En esa lectura no solamente sería expuesto su corazón, no solamente su culpabilidad. También leerían, por ejemplo, textos como Deuteronomio 4, 30-31, que nos dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esperanza. Somos terribles pecadores. Hemos sido salvados por gracia y su gracia sigue sustentándonos hoy. Gracias a Dios que puedo acudir una y otra vez a los pies de la cruz en arrepentimiento y Él sigue lavándome día tras día, porque Él no me va a abandonar, Él no me va a desamparar. Desamparó a su Hijo para que yo no fuera ya más desamparado. Él va a ser fiel a su palabra, Él nos ha salvado, nos ha dado vida y vida eterna, y no hay nada que pueda yo hacer que me aparte de esa vida eterna. Recordar las promesas de Dios en su palabra trae gozo a nuestro corazón. Porque nos recuerda que la salvación no depende de mi capacidad de obedecer la ley, sino en aquel, descansa los méritos de aquel que la cumplió a la perfección. Y eso me quita a mí esa carga. Y descanso en la obra perfecta y suficiente de Cristo en mi lugar en aquella cruz. Por eso la lectura de la palabra es tan necesaria. En momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de lucha fuerte con el pecado que está tan apegado a nosotros, recordar las inescrutables riquezas en Cristo, recordar el poder que obra en nuestros corazones, recordar la salvación cierta y segura de Dios, traerá gozo a nuestros corazones y alimentará nuestras vidas. Hay una respuesta en gozo. Hay una respuesta también en buenas obras. Versículos 10 y 12. Id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y versículo 12. Todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones.
entender las Escrituras nos va a llevar a las buenas obras, nos va a llevar a actuar en consecuencia. Nos recuerda que no hemos sido salvados por obras, pero hemos sido salvados para hacer obras. Y eso me va a confrontar. Es decir, yo me considero hijo de Dios. ¿Dónde están las obras que en un sentido confirman esa profesión de fe? Entender las Escrituras nos lleva a poner en práctica ese amor que decimos tener por Dios. En definitiva, es una respuesta en obediencia. Eso es lo que es demandado de nosotros. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Habían leído acerca de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y en el versículo 17 leemos que toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Ahora, si tú estudias el relato bíblico, suena un tanto extraño que diga que desde los tiempos de Josué no se había celebrado esa fiesta cuando sí se ha celebrado. ¿Qué significa que desde los tiempos de Josué no se había celebrado así esta fiesta? Lo que está viniendo a decir es que el pueblo no había celebrado de esta manera, es decir, cumpliendo perfectamente cada uno de los elementos que Dios había mandado celebrar en esa fiesta. En las fiestas anteriores, decía un comentarista, los que venían a celebrarlas en Jerusalén se habrían bastado con celebrar la fiesta con una reunión santa, con sacrificios y banquetes, sin construirse tiendas en las que vivían por 7 días, porque no consideraban relevantes estas imposiciones de la ley. Es decir, cumplieron la ley, pero a su manera. Eso está bien, pero esta parte creo que nuestro contexto no aplica, por lo tanto eso no es necesario que lo hagamos, podemos hacerlo de esta otra manera. ¿Os suena un poquito esta forma de hablar? Dios dice esto en la palabra, pero bueno, en nuestro contexto, en el mundo en el que vivimos, esto podemos hacerlo de esta otra manera. No habían hecho así, es decir, no obedecieron perfectamente la palabra de Dios en este tema en concreto hasta ese momento. ¿Qué habían aprendido? Que Dios demanda una obediencia perfecta a su ley. Y fue necesario el justo juicio de Dios para recordarles al pueblo que lo que Dios habla tiene que ser hecho conforme a lo que Él ha dicho, no lo que yo creo que Él ha dicho, no a la manera en la que yo creo que eso debe ser hecho, no en base a mis opiniones, no en base a la cultura en la que vivo, no. Dios ha dicho A, yo debo responder en obediencia y hacer A. La palabra de Dios ahora la obedecían de pleno, haciendo exactamente lo que Dios había mandado. No se había celebrado, decía alguien, con tanto celo, con tanta unidad y con tanta alegría conforme a lo que dice la ley hasta este momento. ¿Qué fue necesario? El trato de Dios con su pueblo. Ahora habían entendido. Muchas ocasiones le decimos a los niños que obedezcan y les decimos, mejor que lo hagas a las buenas. Dios nos ha dado su palabra y la vamos a obedecer y Él se encargará de que la obedezcamos. Jonás, ve a Nínive. No. Jonás, ve a Nínive. La vamos a hacer. ¿Qué camino queremos recorrer? La Biblia no son consejos para llevar una vida mejor. La Biblia es la norma de fe y práctica para el pueblo de Dios. Ellas indican cómo debemos vivir para la gloria de Dios. Hay una respuesta en obediencia. Escuchar y obedecer es a lo que somos llamados. Todos los problemas del pueblo de Israel fueron causados por su desobediencia. Ahora ellos dicen, vamos a obedecer. Y hay una respuesta gozosa, una respuesta en alabanza, una respuesta en buenas obras, una respuesta en arrepentimiento. Para que haya una reforma, un avivamiento, es necesario abrir las Escrituras, escudriñarlas y obedecerlas. Para ir terminando, parece que el libro de Nehemías va a terminar bien, ¿no?
el pueblo se arrepiente, el pueblo llora, el pueblo hace un pacto y dice, ahora sí, ahora vamos a obedecer. Lo hemos aprendido. Pero llegas al capítulo 13 y te das cuenta de que otra vez vuelven a caer. El pueblo vuelve a descuidar el templo, se profana el día de reposo, se vuelven a casar con paganos. Ese pueblo que había llorado, se había arrepentido, vuelve a sus andadas. Y eso nos apunta a un reformador mayor que Nehemías. Nos apunta a una reforma mayor que las promovidas por Nehemías y Esdras. Nos apuntan más adelante a Jesús mismo, la palabra de Dios encarnada, que vino y vivió en medio nuestro y cumplió perfectamente la ley de Dios como nunca nadie en esta tierra ha podido cumplir. Por muchos esfuerzos, por muchos pactos, por muchos deseos y anhelos de obedecer, tú y yo fallamos en un momento u otro, no podemos, pero gracias a Dios por su Hijo, por Jesús, por la palabra encarnada, quien vivió, murió, resucitó y ahora vive, ascendió a los cielos. Gracias a Dios por el justo que murió por nosotros los injustos para darnos vida, vida verdadera y capacitarnos para vivir conforme a su ley. Porque si tú te propones vivir conforme a la palabra de Dios en tus propias fuerzas, fracasarás vez tras vez tras vez. Necesitamos pedir al Espíritu que obre santidad en nosotros, que aplique esa palabra en nosotros. Queremos ver avivamiento en nuestras vidas, queremos ver avivamiento en medio de la iglesia, que el Señor use su palabra para transformar nuestros corazones. Y por último, estamos hablando de avivamiento y reforma en medio de los creyentes, pero si tú no has conocido a este Jesús, tu vida no necesita una reforma. Tú necesitas una nueva vida. Necesitas un nuevo corazón. Tú necesitas conocer a este Salvador que es Jesús. Necesitas darte cuenta de tu miseria, de tu pecado, de tu vida miserable. Darte cuenta de que no hay nada en este mundo que pueda satisfacer tu corazón. Vengas a los pies de la cruz de Cristo y clames por perdón, por restauración, por vida nueva, para que puedas experimentar el perdón de pecados y la vida verdadera. Tu vida no necesita una reforma, no necesitas cambiar hábitos, no necesitas encontrar algo que te pueda ayudar a vivir, necesitas una nueva vida, un nuevo corazón, necesitas ser transformado radicalmente desde tu corazón y esa es la obra exclusiva de Dios. Por eso ves a los pies de la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe y experimenta su perdón y la vida que Él da. Que el Señor os bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado y podemos conocerte porque tú te has acercado a nosotros, nos has revelado tu voluntad y te pedimos, Señor, que cambies y transformes nuestros corazones y nos hagas obedientes a ti. Señor, somos rebeldes por naturaleza, hemos sido transformados y seguimos peleando todavía contra tus mandamientos y queremos vivir a la nuestra solamente dándonos cuenta de que las cosas nos salen mal. Humíllanos, Señor, renuévanos, santifícanos, edifica una iglesia santa. Moldea nuestros corazones más conforme al corazón de Cristo, Señor. Bendice nuestros hogares, Señor, que tu palabra sea respirada en nuestros hogares, Señor, y ella guíe y marque y dirija todas las cuestiones en nuestros hogares, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos has hablado, gracias por la palabra encarnada que es Cristo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a perseverar hasta el fin. En nombre de Jesús. Amén.